lo pasamos a nuestra vida, ¿será que nuestra forma de vida está siendo excelente? ¿Está siendo superior a las demás? Porque a eso nos llama Dios. No solo claro que sí, en tu tiempo de oración, en tu trabajo, pero en todo, es cómo están tus relaciones. ¿Será que tus relaciones están superiores a las demás? ¿Será que tu trabajo es admirable delante de todos los demás? Y lo simple es que aman la simpleza. Entonces creo que el Señor no nos está hablando ahí algo de condición, sino algo de decisión. Y nos está diciendo, yo no tengo problema en que ustedes sean simples, tengo problema en que amen la simpleza. Yo no tengo problema en que esto sea lo mejor que puedes hacer. Tengo problema en que esto sea lo mejor que puedes hacer porque amas esto y no has escogido esforzarte otro poco. Así nos debemos quedar nosotros. Mi amor, tú sos una semilla del reino en reino ajeno, ¿verdad? Pérez, sos una semilla del reino de Dios en reino ajeno. Nosotros, como iglesias, tú que me estás viendo, si crees en Jesús, quiero que esto sea parte de tu identidad. Sos semilla del reino de Dios en reino ajeno. Si vivís en Guatemala. Y nuestro trabajo es todos los días, como dice el Padre nuestro, provocar el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿verdad? Bienvenidos al Discipulado de Casa de Dios. Mi nombre es Juan Diego Luna y soy parte del equipo pastoral aquí de Casa de Dios. Y semana a semana tenemos nuestro discipulado. Casa de Dios crea grupos en casa y la dinámica entre el líder y aquellos que tienen grupos en casa se llama discipulado. Por si alguna vez tenías la pregunta, ¿por qué lo llamamos discipulado así en Casa de Dios? Y también, obviamente, cumple la forma de discipularnos unos a los otros, discipularnos siguiendo los mandamientos de Jesús, siendo Jesús nuestro Maestro, nuestro Señor, ¿verdad? El día de hoy tengo acá a dos personas a las cuales quiero mucho, parte también del equipo acá de Casa de Dios, Fernando Papa, Miguel Mendoza. Saluden. Muy bien, contentos de estar aquí, pastor, un discipulado más, así que listos ahí para aprender todo lo que vamos a ver de la palabra de Dios. Felices de estar acá, de otra oportunidad de poder compartir el discipulado y sobre todo con nuestro pastor Juan Diego, que nos va a compartir hoy. Buenísimo. Antes de ir a la palabra del Señor, recordarles que estamos en una serie de excelencia. Empezó como una serie dominical, pero no podíamos dejar que esto se quedara solo los domingos. También lo queremos trasladar a todos nuestros líderes y por eso lo estamos hablando durante el mes de febrero. Y antes de ir a la enseñanza el día de hoy, que vamos a estar hablando acerca de excusas y cómo no debemos tener excusas para alcanzar excelencia, quiero recordarte que en mis manos tengo el Lifebook. ¿Qué es el Lifebook? Son las enseñanzas que nosotros compartimos en nuestros grupos de amistad que hacemos en las casas. La idea es que todos podamos unificar un mismo mensaje. Aquí están unos bosquejos, herramientas que te sirven para las dinámicas que tenemos en casa. Y la segunda reunión del mes de febrero es el amor que nos aprueba. Y ahí vas a encontrar el objetivo de esta enseñanza, cada uno de los puntos, cómo desarrollar este tema. Lo puedes adquirir en librerías de Casa de Dios o, si te gusta de forma digital, si eres líder de Casa de Dios, lo puedes descargar desde la plataforma de vid.casadedios.org. Ahí descargas la enseñanza que te toca este mes. Perfecto. Vamos a la palabra del día de hoy. Sin excusas. ¿Lees? Yes. Jueces capítulo 6, versos del 15 al 18. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y dé señal a lo que tú has hablado conmigo. Me salté el 17, perdón. Dale. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Este es Gedeón hablando, teniendo una conversación y presentando una de las excusas que es su contexto, digamos, sus limitaciones. Y cuando yo leía esto, yo me daba cuenta cómo a veces las excusas verdaderamente funcionan como que si fueran un velo que tenemos en nuestro rostro, o sea, algo que nos ha cegado y verdaderamente pensamos que es una razón genuina por la que no podríamos alcanzar aquello que Dios nos llamó a hacer. Y no es que esté justificando, pero a veces culturalmente, quizá en tu familia se ha hablado que nunca nadie se ha graduado de la universidad.
Y entonces es algo que por ejemplo, voy a utilizar mi ejemplo, mi apellido, los papas no nos graduamos de la universidad. Y verdaderamente alguien que ha vivido en una cultura muy fuerte de ese tipo de excusas que se han utilizado, va a creer que verdaderamente él ya lo integró dentro de su identidad y no va a querer esforzarse por dar algo mejor. Así que cuando uno lee este tipo de ejemplos bíblicos, creo que la palabra lo que hace es cortarnos eso y hacerte ver que sin importar tu contexto, sin importar tu cultura, sin importar incluso los recursos que crees que te hacen falta, podés alcanzar lo que Dios te ha llamado a alcanzar y que eso nos bote ese vendaje que a veces tenemos. Sí. Cuando nosotros hablamos acerca de excelencia, tenemos que recordar que es también una actitud de corazón, ¿verdad? No hay excelencia si tú no lo crees en tu corazón que Dios te llamó a ser excelente. Por eso el episodio pasado hablamos un poco de cómo el reino de los cielos se mira acá en la tierra, y si tú crees en el reino de los cielos, crees en la primera señal que Jesús hizo de convertir el agua en vino, recordate que no se queda ahí la señal. Convirtió el agua en el mejor vino, ¿verdad? No fue un vino cualquiera, no fue un vino promedio, no fue un vino mediocre. Jesús no vino y dijo, bueno, hagamos un vino promedio para que todos aquellos se sientan identificados que es algo alcanzable. No, dijo algo excelente. Pero y aquellos que no tienen para hacer algo excelente, es como, ahí está el reto, ¿verdad? En casa de Dios nos ha pasado algo y yo pensé que no era tan real hasta que tuve un grupo de amigos pastores cuando les mencionamos algo así como, bueno, sí, en casa de Dios buscamos excelencia, ¿verdad? Si vamos a grabar este discipulado, queremos tener las mejores luces, el mejor audio, las mejores sillas que podamos tener. Entonces siempre hay alguien que dice, de plano, si mira todo el recurso que ustedes tienen, ¿verdad? Si yo tuviera ese recurso, entonces podría tener esa excelencia que ustedes tienen. Y ahí estás presentando una excusa en tu corazón y estás diciendo, es mi contexto el que no me permite alcanzar excelencia. Y es el contexto de ellos los que sí le permiten alcanzar excelencia. ¿Por qué estamos leyendo Gedeón? Porque Gedeón viene y le dice, Dios, quiero que sepas algo. Le estás pidiendo algo a alguien cuyo contexto no está en la misma página de tu petición. Entonces, si tú me quieres pedir eso, entonces, ¿por qué me hiciste nacer en la familia más pobre? Eso es lo que dice Gedeón, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me hiciste el menor? El más pequeño. O el más pequeño de esta tribu. Bueno, entonces, no estamos hablando de... A ver, ¿cómo te lo pongo? Si tú tuvieras que dar un episodio... entonces... o un discipulado, pues sí hay una actitud en tu corazón donde puedes conseguir las mejores sillas que tengo en la casa, ¿verdad? Y que se mire, nuestro pastor lo decía en la primera enseñanza, tú puedes vestirte bien para ir a buscar tu trabajo, tal vez no tenés para un traje de tal marca, pero sí tenés tus mejores ropas. Y al buscar tus mejores ropas te estás dando cuenta que la excelencia nació del corazón, no del recurso. Sí. Ahí es a donde quiero llegar. La excelencia nace de tu corazón, no nace del contexto del que tenés. Lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón no nació del contexto de Gedeón, le estaba hablando directo al corazón, estaba apelando a la fe que Gedeón tenía, estaba apelando a la necesidad que sabía que un pueblo entero tenía. Al ver la necesidad, tú te podés levantar. Y eso es lo que te queremos decir el día de hoy. No hay excusa que podamos poner delante del Señor para hacer las cosas a medias. Sí. Total. Algo que a mí me inspira mucho es ver el voluntariado de Casa de Dios, porque no es como que haya alguien todo el tiempo encima de ciertos voluntarios tratando de perseguir como esa excelencia, sino que cada uno en su área o en lo que puede persigue esa excelencia, como decías, que nace en el corazón de cada uno de ellos. Y yo me recuerdo que cuando empezamos lo que en aquel momento fue la iglesia en línea, que era en Mi Casa TV, pues había muchas personas que venían y decían, es que de plano, porque ustedes como tienen esto, ustedes... Y nosotros no teníamos ni switcher. Me recuerdo que apenas había un switcher pequeño también allá en Pinula, entonces no había switcher para la iglesia en línea, para las transmisiones diferentes. Y entonces lo que se hacía era que llegaban las dos señales y entonces habían dos cámaras. ¿Por qué habían dos cámaras? Para que se mirara mejor y buscábamos de dónde conseguirlas y todo, pero no había switcher, entonces había que poner una señal y en un momento había un blackout súper
corto, pues, de milisegundos donde quitábamos una señal y metíamos la otra cámara. Pero con tal de que se viera bien o que se viera una mejor producción, por así decirlo, aunque teníamos recurso limitado, mirábamos de qué manera se podía lograr. Igual en las escenografías, cuando se hacía para congreso, habían veces que no daba para ciertas cosas y buscábamos, o del mismo corazón de los voluntarios se ponía o se hacía algo. Con esto, porque me marca lo que decías, Juan, de que nace del corazón como tal, de la voluntad de querer hacer las cosas bien y que no se vaya solo así. Ya no es dependiendo si hay recursos, si no hay recursos, si dónde nací, sino la voluntad que de verdad yo quiero hacer. Y en Éxodo 4, del 10 al 17, les quiero leer otras excusas que podemos encontrar en algún hombre de Dios que dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni es de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dijo la boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. O sea, acá es otra, pues, de las excusas que encontramos en la Biblia, que viene Moisés y le habla y le dice un impedimento. Y lo que me marca un montón es que viene Dios y se enoja con él. O sea, podemos notar en el carácter del Señor cómo le pueden enojar las excusas. Primero, porque creo que Él nos creó y sabe el potencial que tenemos. Y prácticamente es como: si yo te estoy llamando, si yo que te creé, si yo te estoy diciendo que podés, es porque podés. Es que porque sí puedes hacerlo, porque el potencial está en ti. Y que viene y le dice: va, está bueno pues, va, ahí está Aarón. Aarón va a ser, pero la palabra se la vas a dar vos. O sea, no, aunque Aarón tenía las posibilidades, Aarón no tenía la excusa que Moisés tenía. De todas formas, Dios había escogido a Moisés y Dios le dio ese llamado a Moisés. Y aunque él le puso excusas, igual fue como: yo te escogí a ti. Sí. ¿Por qué pienso en esto? Porque si Dios te hizo un llamado, si Dios ya te puso ahí, aunque tú le pongas excusas o quieras huir, el llamado es tuyo. Dios te escogió por algo. El llamado está ahí por una razón. Dios puso en tu corazón ese potencial, en tu vida ese potencial para lograrlo. Y si Él te llamó es porque sabe que lo puedes cumplir, aunque existía Aarón. Porque eso es lo que muchas veces podemos decir: bueno, no, Señor, busca otro, pues, porque, plano, igual, ¿quién soy yo, pues? O sea, fijo, Dios va a encontrarse a alguien más. Tampoco es que va a depender de mí, pues, del destino del pueblo entero. Fijo, ¿cómo Dios lo va a poner en mis manos nada más? Y de todas formas le dijo: va, sí, está Aarón, pero la palabra va a ser por medio de ti. Dale y seguí cumpliendo con eso. Sí, y yo lo que veo ahí, me encanta, es que de alguna manera percibo que a veces el tipo de conversación que tiene Dios con Moisés es parecida quizá a la que tiene un entrenador con alguien al quien está entrenando. Sí. Y lo he visto porque cuando me ha tocado estar en el lado de siempre coach, estoy en el lado del entrenado, siempre estoy del lado del entrenado, uno genuinamente, por ejemplo, piensa que no le puede poner un disco más. Y uno de verdad piensa eso, es decir, o pensás que te querés guardar y no te querés cansar tanto en el entreno y decís: no, mejor esa vuelta ya no la voy a dar, o quizá ya no le voy a agregar ese disco extra, o me voy a dosificar. Y el entrenador, que ha visto constantemente, ha entrenado a muchas personas, sabe que sí das para más. Pero uno en su mente piensa que no. Y ese es Dios diciéndole: sí das para más. Entonces, si yo te pudiera dar un consejo muy práctico, sería: cuando te piden algo, cuando Dios te presenta un desafío, tomate un tiempo antes de decir que no se puede, porque, o que no tenés. Porque sí pasa que muchas veces, digamos que Dios le hubiera lanzado el reto a Moisés y él se hubiera esperado un poquito y no hubiera dicho: no puedo porque no puedo hablar. ¿Cómo no se le ocurrió a él que su hermano podía ir? Porque eso es algo que se le pudo haber ocurrido a Moisés. Y así me ha pasado otras veces en donde me piden o tengo que hacer algo y digo yo: tiempo, voy a esperar. Antes de decir que no puedo, quizá hay un recurso que tengo aquí que no me he dado cuenta que lo tengo y que lo podría utilizar. Sí. Y eso te abre
te abre un mundo de recursos y de opciones que podrías... Sí, lo que yo miro también acá es, hay cosas que podemos de nuestra capacidad, ¿verdad? Es que creo que no soy capaz y ahí está el ejemplo que tú dices, sí, yo soy tu entrenador y sé que sos capaz, ¿verdad? Yo soy el que te cree, sé que sos capaz. Hay excusas de valentía también. Es como, ve y preséntate delante del faraón. Es como, su mecha, ¿verdad? O sea, o sea, tal vez, a ver, o presentarte una competencia. Me recuerdo que de pequeño que estaba nadando, me dijeron, mire, quiero que su hijo se meta porque no era bueno para nadar, solo era bueno para nadar en una forma. Pecho. O sea, a pecho, ajá. Libre, no. O sea, hasta el día de hoy no puedo nadar dorso porque me hundo. O sea, no sé cómo flotar boca arriba. Entonces se me va la cadera para abajo. Entonces el entrenador como, no. Pero sí me he dado cuenta que es capaz de pecho. Entonces quiero. Y es como, no quiero entrar. O cuando mi papá me dijo predicar por primera vez en Hechos. Ya me había visto predicar. Pero entonces yo sé que tengo la capacidad, pero no tengo la valentía. ¿Verdad? Hay veces que yo no creo que tengo la capacidad, ahí está Dios para recordarte que tenés la capacidad. Yo sé que tengo la capacidad, pero no tengo la valentía. Entonces necesitas ese empujón. Pero algo que me sorprende a mí es, ¿qué pasa cuando no tenés la capacidad? Suponete, bueno, Juan Diego, quiero que vayas y prediques en mandarín. Es como, Espérate. uy, creo. Entonces, para tu excusa, Dios también te rodea de gente. Ahí está Aarón. Sí. ¿Verdad? Entonces hay excusas que nosotros las podemos votar si tenemos la humildad para rodearnos de la gente que sí tiene esas capacidades. Y en muchas ocasiones vemos que Dios dice, bueno, para esa falta de capacidad estoy yo. Okay. Entonces creo yo que también por eso no le gustan las excusas a Dios, porque estamos negando la compañía de Él en nuestra vida o nuestra necesidad de Él para aquello que nos llamó. Gedeón es, aquí estoy yo, ¿verdad? Aquí estoy yo. Moisés, aquí estoy yo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Dios está ahí para ti, Sí. ¿verdad? Es tu Padre que está en los cielos. Él no va a ser el entrenador que te va a mandar a la competencia y te pero también coincidí con otro viaje, entonces ahí te va a tocar ir solo, ¿va? Y me contás cómo te va. No, Dios no es un Padre ausente. Sí. Hay veces que nosotros sentimos que Él está a escondidas, pero ese sería otro tema para otro discipulado que tiene que ver más con tu fe. Pero Dios es un Padre que está presente y a lo que Él te llama, Él te va a acompañar. Por eso no tolera las excusas, no le gustan las excusas, porque lo estaríamos negando a Él como parte de nuestra solución para la excusa que estamos poniendo. Entonces cree en Él. ¿Y cómo tiene que ver esto con excelencia? Tienes que entender que el reino de los cielos es un reino de excelencia. Si tú dices ser seguidor de Cristo, si tú dices establecer el reino de los cielos acá en la tierra, tienes que entender que eres luz en medio de las tinieblas. Y no hay luz, como lo dijimos en el discipulado pasado, que en su contexto no sean buenas obras. Es decir, luces son obras excelentes, obras hermosas. Entonces Dios te llama a eso. Tú tal vez dices, ¿pero qué? ¿Eso quiere decir que tengo que ser excelente en el trabajo que tengo? Sí, imagínate que tu trabajo es contabilidad, pues sé excelente. Tal vez ahorita estás estudiando, pues sé el mejor estudiante, porque así nos diferenciamos los que decimos seguir a Cristo en las cosas excelentes que hacemos. Tu trabajo es en un restaurante y haces sándwiches, que la gente te busque a ti, ¿verdad? Como el chef de sus sándwiches, sé excelente en lo que haces. No hay excusas para la excelencia. Claro. Yo creo también, Juan, que pues aprovechando el discipulado y que es a líderes a los que les hablamos o primeramente va dirigido esto, también es importante que no pongamos nosotros excusas en nuestra gente. Ajá. Primeramente porque muchas veces nosotros podemos caer, y yo me recuerdo, tengo O tolerar claro, excusas. El problema es que te Ajá. volvés como el villano de, Sí. en te el puedes liderazgo. volver, Ajá. ese villano que como de, es que no se le puede decir nada, o ya está abusando, o qué sé yo, pero el tema, yo tengo claro a una oveja, a un discípulo que vivía un poco lejos, y entonces siempre era un tema, las reuniones, algún discipulado, algo, todo esto pues antes de que todo se volviera virtual, pero estaba este tema como, no, es que ahí no pueden llegar, o no se puede hacer la reunión en tal lugar porque no hay para esto, o no se puede tal cosa. Y entonces en un momento me di cuenta que las excusas no venían de la gente o de las ovejas o de estas personas, sino directamente de él. Y él les estaba poniendo excusas primeramente a su gente. Entonces es duro así porque
al final afectas la vida de las otras personas y crecen como con este tema de, tal vez no voy a poder, o no, es que nosotros no podemos ir ahí, nosotros no somos de ese tipo, o no logramos llegar ahí. Me recuerdo que fácilmente fue como, mira, está este liderazgo, que son personas que tienen tal vez muchísimo menos recursos, viven muchísimo más lejos, y entre todos, ya sea que ellos juntan o nos hablan o miramos y todo, y vienen hasta acá a las reuniones y se regresan de esta manera y todo. Entonces al final, ¿cuál es tu excusa? Pues, o sea, si aquí estás viendo este reflejo de estas personas y cómo lo hacen. Pero lo digo porque como líderes creo que también tenemos esa responsabilidad, tanto de no tolerar las excusas, porque lo vemos en el carácter de Dios a quien imitamos, como de inspirar a los demás. Y otro ejemplo que se me viene fue cuando hicimos un workout que hasta el día de hoy odio y que hasta el día de hoy nos marcó. Workout es un entrenamiento, ajá. Llamado Galadriel, que le pusimos así. Pero me recuerdo porque estábamos iniciando la primera ronda, eran solo 3 rondas, y estábamos haciendo la primera ronda y yo vi a Juan casi desplomarse. Y entonces dije yo, si eso le está pasando a Juan, ¿qué me va a pasar a mí? Y después, pues, molestando, no, me recuerdo que ya cuando terminó, porque terminamos como con media hora de silencio, todos tirados y nadie decía nada, el tema fue de que Juan nos dijo, no, mucha, yo sí ya no daba, y sí me costó, pero cuando vi todo y que porque éramos como 5 que estábamos en eso, dije yo, no, si paro, tal vez aquellos ya no van a seguir, entonces mejor sigo. Y la verdad es cierto, o sea, yo cuando vi a Juan así y que dije yo, si no hubiera seguido, fijo, lo primero es que digo, no, yo tampoco, pues. Sí. O sea, no, ya no doy. O sea, si Juan, que lleva cuánto tiempo, que esto y lo otro, que es el que nos está entrenando, no, entonces, ¿cómo le voy a dar yo? Entonces, como líderes, ¿qué estamos inspirando a nuestra gente? Si como líder estás creyendo por tu casa, por algo material, o estás creyendo en un encuentro, y sos de los de, no, mucha, vamos, démosle. O sea, pusimos esta meta, si Dios nos llevó a esto es porque lo vamos a lograr. Que tus líderes no te vean retroceder de lo que Dios te habló, creo que es nuestra responsabilidad para seguir inspirando. Total. Y de lo que vos estás diciendo, lo que saco a luz es, sirve tener gente, sirve inspirarte en ver el ejemplo de gente que está en tu mismo contexto y la logró, ¿verdad? Sí. Por eso son las historias que más... sí, nos gustan, pues, sí, nos pegan. Más nos gustan porque esta persona, en el mismo contexto que yo, la logró, entonces quiere decir que yo también puedo. Y muchas veces lo que necesitamos es buscar esos ejemplos, ¿verdad? Sí. Porque, no, seamos sinceros, no todos van a ser ese ejemplo. Pero, y te reto a que seas tú el ejemplo. Sé tú el ejemplo como Fernando Papa dio en su primer ejemplo. Es que los papas no nos grabamos. Pues sé tú el primer papa que se gradúe. Sé tú el ejemplo. Es que los de esta zona normalmente no construimos una casa propia. Pues sé tú ese ejemplo. Y si no eres tú, pues tranquilo. Pero ten un corazón humilde para agarrar esos ejemplos como inspiración para tu vida. Sí, y el problema con agarrar a veces personas como inspiración es que hay quienes la agarran por el otro lado de la moneda, que es que buscan a quién echarle la culpa por no salir adelante. Ajá. Y decir es que no me dieron esto. Y hay un ejemplo muy claro en los minutos que quedan, lo voy a intentar leer. Génesis 3, del 9 al 13 dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Este es un diálogo clásico, quizá lo viste en la escuela dominical. Tremendo la anda. Y es Adán haciendo una frase que decimos en Guatemala, haciéndose el quite o echándole la culpa a Eva por lo que él había hecho. Y esto es real. Muchas veces la excelencia o la falta de excelencia quizá va a venir porque voy a tener por ahí mi seguro guardado de que es por culpa de alguien más. O sea, va a ser culpa de cualquier persona menos de la mía y tiene que ver con la responsabilidad. Al final de cuentas, una persona que alcanza excelencia en algo es alguien que toma la responsabilidad de las cosas, reconoce cuando no hizo algo bien, lo asume y mejora para la siguiente, porque excelencia no es lo mismo que perfección, sino también creo yo que la excelencia es algo que uno va alcanzando de forma gradual y que... O sea, probablemente hay muchas cosas que puedes hacer excelente ya, seguramente, pero a lo mejor hay otras que vas a ir aprendiendo, vas a ir mejorando la técnica de tu movimiento, vas a ir haciendo mejor las cosas en lugar de buscar la razón por la que no se dieron, al culpable prácticamente. Sí. Hay un ejemplo de excusas a mí en la escritura que es el que más me ha impactado y el que más me ha enseñado y es el del rey David.
Lo voy a citar, no tengo el versículo exacto a la mano, seguro está en 1 Samuel, pero viene el rey David y cuando está hablando con el rey Saúl para ir a pelear con Goliat, le está contando lo que él había hecho. Quiero decir que si un león o un oso venía al rebaño de mi padre, a las ovejas de mi padre y las tomaba, no importara qué fuera el oso o fuera el león, tu siervo, creo que dice, Sí. lo vencía o tu siervo lo mataba o algo así. Entonces yo, ay, qué nada, ¿verdad? O sea, qué pilas. Ponete en la situación de David. Imagínate que estás cuidando las ovejas y llega un oso Sí. y se lleva una oveja. Sí. Es como, Culpa del oso. no, va a dejar No la tiene, culpa del tiene oso. una excusa válida, pues, porque... Eso o es sea, a lo que voy. Tiene una excusa perfecta. Si yo llego delante de mi papá y le digo, papá, mira, es que un oso se comió una oveja. Yo estoy seguro que el 99.9% de los papás no va a cruzar los brazos y va a decir, ay, qué hijo el que tengo. No te puedo creer que ¿Por qué no te quedaste a pelear? Ajá, ¿por qué no peleaste con un oso? O, a ver, te voy a corregir porque no peleaste con un oso. No, yo estoy seguro que ese porcentaje de padres va a decir, mijo, qué bueno que te libraste, qué bueno que tú estés bien. O sea, deja que sea una o dos ovejas con tal que tú estés a salvo. Entonces, para mí David vivió momentos en los cuales tenía excusa perfecta. Es que no Sí. va a haber nadie que te va a contradecir esa excusa. Nadie, es que nadie. O sea, es una excusa totalmente, ni siquiera lo metería como excusa, solo es un hecho, es una razón, y aún así decidió no usarlo, Sí, Sí. peleó. sí. Entonces, si alguien me dice, es que mira, y lo puedo ver, sí, perdón que utilicemos ejemplos deportivos, yo sé que hay gente que no le gusta estos ejemplos deportivos, pero tienen un objetivo, tenedme paciencia con esto. Hay Grand Slam, tenis. Hay tenistas que tú los miras jugando en silla de ruedas, Sí. ¿verdad? Y yo tal vez, si tuviera algún familiar en esa condición, incluso me sentiría incómodo de mandarle un esfuerzo físico. Ujú. Es como, mano, tienes que entrenar. Sí. O en lo que a mí me gusta hacer y hago es CrossFit. Hay competencias, lo puedes buscar, adaptive, bueno, no importa, lo puedes buscar, que son competencias. Y hay gente que tal vez no tiene una de sus extremidades y está subiendo un lazo para arriba y tú decís, uy, ¿verdad? Es gente que teniendo excusas perfectas decidió no utilizarlas. Sí. Y tal vez tu excusa es que no tengo para la gas para subir a la iglesia. Ah, va. O sea, ¿qué quieres que te diga? Como el padre de David, te puedo decir, o sea, no te puedo decir mayor cosa, solo puedo decirte, entiendo tu situación y bueno, no se pudo, pero está de tu lado la decisión de no utilizarlas. A eso es lo que te quiero motivar e inspirar el día de hoy. Está de tu lado no utilizar de muleta eso. Hay muchas áreas en las cuales puedes desarrollar y principalmente puedes desarrollar tu fe al no utilizar excusas perfectas. Y yo te voy a ser honesto. Cualquier persona que venga delante de mí con una excusa perfecta, yo se la voy a aceptar. ¿Verdad? No me voy a poner en el plan tipo, mi hijo, no me utilicé la excusa de un león otra vez para no protegerme el rebaño. O sea, no voy a utilizar ese plan. Se siente incómodo. Y creo yo que la mayoría de gente nos sentimos de esa forma. Tal vez algún dictador por ahí no se siente de esa Sí, forma. bota todas las excusas. ¿Verdad? Pero, si quieres una vida como la del rey David, está en tus manos agarrar esas excusas perfectas y decir, yo soy superior a esto, ¿verdad? Dios conmigo somos superiores a esto. Y con tema de excelencia también. Es que no me incomoda mucho que en mi iglesia hablen acerca de excelencia. Siento que es superfluo, que es vano. No, tenés que entender el reino de los cielos para entender que no es vana la excelencia. Es que me la piden y para pedirme excelencia, entonces tengo que esforzarme un poquito más. Y ellos no entienden mi condición, no entienden de dónde vengo, no entienden cuánto tengo que gastar yo para poder hacer eso. Ok, ahí están todas tus excusas perfectas. Ahora por fe, tomalas y tú decidí qué hacer con ellas. O dejarlas atrás y extenderte hacia lo que está adelante, o ponerlas enfrente y que eso sea la razón por la cual no estamos viviendo una vida como la del rey David, ¿verdad? Sí.
A mí me pega, ya como para ir concluyendo, en la parábola de los talentos, y yo creo que ahí es donde nuestro pastor le ha dado el balance a todos estos temas que podría parecer superfluos o que hablamos pues como de, o como a algunas personas les incomoda de hablar acerca de prosperar o mejorar, pero en la parábola de los talentos nos damos cuenta que hay una condenación para aquel que no produjo. Y eso es lo peligroso. O sea, sí hay una parábola acerca del reino de los cielos donde aquel que tuvo miedo, que se escondió detrás de una excusa y que luego quiso culpar al Señor y le dice, es que yo te conocía, que tú eres de esta y esta manera y por eso tuve miedo. Y se excusa y dice que no produjo. Lo que tenía se le quitó y fue echado. No recuerdo específicamente bien cómo es lo que dice, pero sí había una condenación específica para él. El talento. Ajá, se le quitó, pero es que dice fue echado, fue enviado, no recuerdo específicamente ahorita cómo dice el versículo, igual lo pueden buscar, diría Juan, pero hay condenación hasta cierto punto cuando vemos ahí en el reino de los cielos en no producir, en dar esas excusas y escondernos detrás del miedo, porque el miedo no lo puso Dios, la vergüenza no la puso Dios. La vergüenza viene en ese momento cuando después de que cae Adán y Eva y que Dios les dice, pero ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿O quién les enseñó a cubrirse? O sea, el miedo como tal, o esa vergüenza, como decías, de esa valentía para hacer las cosas excelentes, esto sí viene de parte de Dios. Sí. Así que no dejes que esas excusas te priven de lo que podés llegar a dar, de lo que podés llegar a producir, de lo que Dios ya puso en ti, de las obras tan grandes, ese regalo que Dios puso en ti, que la humanidad está esperando a que lo manifiestes, el mundo entero, a que manifiestes lo que Dios puso en ti. Cree en ese potencial y no dejes que las excusas lo apaguen o que el miedo apague lo que Dios puso en ti. Total. Yo me quedo con que pongamos nuestra confianza en Dios. Si Él te llamó a hacer algo, es porque tienes la capacidad, y si no la tienes, te va a rodear de alguien que quizás sí la tenga. Así que no temas, confía en Él y ve de frente esas excusas y míralas como obstáculos que tienes que superar, sí, en lugar de verlos como un tope del que ya no puedes pasar. Buenísimo. Oramos, ¿les parece? Padre, muchísimas gracias por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Yo te pido que el Espíritu Santo, con bastante amor, pueda mostrarnos qué es lo que nosotros ponemos en nuestro corazón como excusa, Señor, y a través de la fe, a través de tu compañía, poder botarlas. En el nombre poderoso de Jesús, amén.